Muy buenas, queridas mentes pensantes de todos los rincones y horarios del planeta. Bienvenidos al rincón donde el sarcasmo tiene más filo que una espada romana. Y la verdad duele más que la factura de la gasolina. Esto es Gus en tu mente, en el sarcasmo de la noticia. Pero antes de adentrarnos en el pantano político, una duda estoica disfrazada de acertijo. ¿Qué es invisible? Inofensiva al principio, pero cuando se apodera de la nación, ¿ni el ejército puede rescatarte de ella? Piénsalo mientras te sumerges en este episodio, donde la paz total parece un pacto firmado con la tinta del miedo y el papel de la impunidad. No te vayas. Lo que hoy te mostraremos no lo verás en los noticieros con teleprompter financiado, porque lo que acaba de pasar en Cauca podría pasar pronto en tu calle. El que tiene poder sobre sí mismo es más poderoso que el que gobierna un imperio, dijo alguna vez Epicteto. Pero en Colombia, parece que quienes deberían gobernar su ego, gobiernan bajo su ego y a conveniencia de sus socios armados. El rescate de 57 soldados secuestrados en el Tambo, Cauca, es vendido como un logro, pero no nos equivoquemos. Si hay rescate, es porque hubo abandono. Y si hubo abandono, ¿qué carajo estaban haciendo el presidente Petro y su ministro estrella, Benedetti? Mientras los uniformados eran usados como fichas de trueque en un tablero de guerrillas y coca, nuestros líderes políticos jugaban al Monopoly con discursos de reconciliación y amnistías selectivas. Marco Aurelio decía, si te duele algo externo, no es eso lo que te perjudica, sino tu juicio sobre ello. Pero cuando lo externo son narcos armados hasta los dientes y lo interno es un gobierno ciego, el juicio que nos perjudica es seguir votando por ellos. Armando Benedetti, el mismo que antes de asumir un cargo ya arrastraba un prontuario de adicciones, amistades con narcos y grabaciones donde admitía todo menos rezar, hoy se sienta en el trono de la seguridad interna. Y lo hace como si no tuviera las manos manchadas de complicidad indirecta. El gobierno celebró la liberación como un triunfo. Pero, ¿triunfo de quién? Porque el secuestro fue posible gracias a su inacción. Y no fue un grupo de civiles enardecidos como lo maquillan. Fue una comunidad usada como escudo humano por la estructura Carlos Patiño, brazo armado del narcoestado paralelo. Aquí no hay paz total. Hay impunidad total. Y mientras la fuerza pública cumple su deber en medio de la selva, el Palacio Presidencial parece más ocupado en liberar criminales que en proteger soldados. Volviendo al acertijo, ¿qué es invisible? Inofensiva al principio, pero cuando se apodera de la nación, ni el ejército puede rescatarte de ella. La respuesta es una ideología disfrazada de salvación, pero sembrada con miedo y cosechada con sangre. Y ahora dime tú, ¿Colombia se está despertando o sigue soñando con una paz que nunca firmó? Te leo en los comentarios, pero antes te dejo un consejo estoico que hoy más que nunca debería tatuarse en la conciencia ciudadana. No permitas que el ruido de los demagogos silencie la voz de tu razón. Marco Aurelio. Si encontraste valor noticioso diferente al de los noticieros tradicionales, activa la campanita, suscríbete y no te vayas sin dejar tu comentario con esta frase. La paz total fue el secuestro perfecto. Y recuerda, soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. ¿De qué país o ciudad nos ves? Vamos con la noticia. En el gobierno del exguerrillero Gustavo Petro y su alfil Armando Benedetti, más conocido por su adicción a las drogas, las guerrillas, bandas criminales y el narcotráfico, lograron lo que un día soñó Pablo Escobar sin consumir ni una pizca de polvo blanco: doblegar un país y secuestrar sus autoridades. Esa es la paz total petrista. Rescatan a 57 militares secuestrados en Cauca. Así reaccionaron a la operación coordinada entre el ejército y la policía. Más de 20 capturas en flagrancia durante el rescate, sumadas a los operativos en curso y la liberación de los 57 soldados, generaron pronunciamientos de entidades, funcionarios del gobierno y del propio presidente.
La confirmación del rescate de 57 militares en zona rural de El Tambo, Cauca, desencadenó una cadena de pronunciamientos por parte de entidades del Estado y altos funcionarios del gobierno nacional. El anuncio fue hecho tras la ejecución de la Operación Justicia, una acción coordinada entre tropas de la Tercera División del Ejército Nacional y unidades de la Policía Nacional, que permitió recuperar a los uniformados que habían sido retenidos desde el sábado 21 de junio por civiles que, según la versión oficial, actuaron bajo coacción directa de la estructura armada ilegal conocida como Carlos Patiño. Durante el desarrollo del operativo, que tuvo lugar en una de las regiones con mayor presencia de grupos disidentes y cultivos ilícitos, también se produjo la captura en flagrancia de más de 20 personas. De acuerdo con el comunicado de las autoridades, estas detenciones se lograron gracias a la persistencia en el terreno y a un despliegue táctico que permitió cerrar los corredores por donde se movilizaban los responsables del secuestro. Así fueron los pronunciamientos oficiales del éxito de la Operación Justicia. El presidente de la República replicó en sus redes sociales un mensaje recibido desde el área de operaciones en el que se le notificaba del éxito de la acción de la fuerza pública. Señor presidente, buenas tardes. En acción coordinada entre ejército y policía, fueron rescatados nuestros 57 hombres en la vereda Fondas del municipio El Tambo. En este momento los estamos moviendo por carretera hacia Popayán y reportan además que traen a más de 20 personas que participaron en el secuestro y fueron capturadas en flagrancia. Los uniformados, 4 suboficiales y 53 soldados profesionales, habían sido interceptados durante una asonada de habitantes de la vereda La Hacienda, que luego los trasladaron hasta el corregimiento del Plateado, en Argelia. Posteriormente su rastro fue ubicado en el corregimiento de Huisito, lo que permitió consolidar el cerco militar. Las autoridades han reiterado que los pobladores habrían actuado obligados por el grupo armado Carlos Patiño, una facción disidente del antiguo grupo guerrillero FARC, vinculada al llamado Estado Mayor Central MCA. Además de la reacción del presidente Petro, los pronunciamientos de las instituciones no tardaron. La Procuraduría General de la Nación publicó 2 mensajes en su cuenta oficial en la red X. En el primero afirmó: la @PGN mantuvo participación activa frente al secuestro de 57 militares en Cauca, exigiendo el respeto a la vida, eficaz acción para preservar la integridad de los mismos. Respaldo pleno a las acciones que hicieron posible la liberación hace unos minutos de nuestros soldados. El Ministerio Público reitera respaldo a la fuerza pública, @colegio, @Policía Colombia, y condena el uso e instrumentalización de la población civil de El Plateado por parte de grupos armados violentos, se leyó en la segunda publicación. A lo largo del lunes 23 de junio, mientras continuaban los operativos en el sur del Cauca, los ministros de Defensa e Interior, Pedro Sánchez y Armando Benedetti, respectivamente, presidían un Consejo Extraordinario de Seguridad en Popayán, en el que se evaluaban los alcances de la situación. Desde allí se monitoreó el despliegue militar y se articuló la respuesta conjunta para garantizar el regreso seguro de los uniformados. Una vez completada la misión, el ministro de Defensa compartió un video del momento en que se conoció que la operación militar cumplió con su objetivo. La operación fue un éxito. Estoy con los soldados, dijo el comandante también. Que así se desarrolló la Operación Justicia, que devolvió la libertad a los 57 soldados secuestrados en el Tambo, Cauca, por civiles instrumentalizados por la estructura criminal Carlos Patiño. El ministro del Interior también se refirió públicamente a la liberación, detallando que las autoridades lograron la captura de varios responsables durante el operativo. Han sido liberados los 57 uniformados militares que estaban secuestrados por parte de la Carlos Patiño. Fue un operativo de rescate coordinado por la Policía y el Ejército Nacional. Hay varias capturas. Hay pesquisas en este momento porque huyeron en varias direcciones quienes en flagrancia se les escogió teniendo secuestrado a estos uniformados. Son más de 20 los capturados. Siguen las capturas y siguen los operativos. El ministro del Interior también se refirió públicamente a la liberación, detallando que las autoridades lograron la captura de varios responsables durante el operativo. Han sido liberados los 57 uniformados militares que estaban secuestrados por parte de la Carlos Patiño. Fue un operativo de rescate coordinado por la Policía y el Ejército Nacional. Hay varias capturas.
Hay pesquisas en este momento porque huyeron en varias direcciones quienes en flagrancia se les escogió teniendo secuestrado a estos uniformados. Son más de 20 los capturados. Siguen las capturas y siguen los operativos. El Ejército Nacional también reiteró su postura a través de un mensaje institucional en el que afirmó: rechazamos el secuestro de nuestros 4 suboficiales y los 53 soldados profesionales que cumplían con la misión constitucional en el Tambo, Cauca. Gracias a la presión sostenida de las tropas de la @Ejército DIP-3 y la @Policía Colombia, se logró la liberación de nuestros hombres y la captura de algunos de los presuntos secuestradores. La situación volvió a poner sobre la mesa el complejo escenario que enfrentan las autoridades en el suroccidente del país, particularmente en regiones como el Cañón del Micay, donde el control territorial por parte de grupos armados ilegales y la presión sobre las comunidades rurales se convirtieron en factores persistentes de inestabilidad. Por su parte, la Superintendenta de Industria y Comercio Cielo Rusinque también reaccionó al operativo. Y hasta aquí llegamos por hoy en El Sarcasmo de la Noticia, con su servidor, Gus en tu mente. Gracias por prestarle atención a este acertijo disfrazado de noticia. Recuerden, la ironía es el último refugio de los que aún piensan. Los espero en el próximo episodio, donde la realidad sigue siendo más absurda que la ficción. Hasta la próxima.